A diario escuchamos, vemos o leemos alguna noticia relacionada con algún avance tecnológico. Muchas ocasiones son mejoras de dispositivos o tecnologías ya existentes, pero otras son nuevas e innovadoras, que en un corto plazo de tiempo serán adoptadas por infinidad de personas. Después del impacto inicial por la novedad, algunas veces me asalta una pregunta, que imagino que más de uno de vosotros se habrá hecho. ¿Hay recursos materiales para atender toda esa demanda a futuro? La respuesta a esta pregunta es compleja y depende de varios factores. En general, hay suficientes materias primas en la Tierra para mantener el ritmo de crecimiento tecnológico. Pero esto no significa que no haya riesgos y desafíos asociados con su extracción y uso. Por un lado, las tecnologías están avanzando constantemente para hacer un uso más eficiente de las materias primas, reducir su consumo y reciclarlas. Además, nuevas fuentes de materiales como los minerales del fondo marino están siendo explorados y podrían proporcionar una fuente de materiales a largo plazo. Soy Lorenzo Morillas, almirante y náufrago en la isla de los Magníficos, y en Twitter @TheGreatAdmiral. Hoy buscaremos la orilla en el horizonte de las materias primas, reflexionando sobre la disponibilidad de recursos para cubrir las necesidades tecnológicas en un futuro. Sumergiéndonos un poco más en todas estas disquisiciones anteriores, lo primero que podríamos hacer es un repaso por aquellas materias más demandadas por la tecnología y que en campos de aplicaciones específicas son las más usadas. Poco que busquemos nos encontramos algunas que todos conocemos y tampoco está de más recordar. El silicio es un elemento esencial en la producción de chips de ordenador y otros componentes electrónicos. El cobre se utiliza en cables eléctricos, circuitos impresos y otros componentes electrónicos. El aluminio se utiliza en la construcción de carcasas de ordenadores, pantallas de televisores, tabletas y otros dispositivos electrónicos. Y como no, también se utiliza para fabricar las latas de nuestra marca de cerveza preferida o de refresco. El oro, aparte de ser usado en joyería, pues se utiliza en la electrónica por su alta conductividad y resistencia a la corrosión. Junto con la plata, que también es uno de los metales con una mayor conductividad, es uno de los metales también más necesarios y que se consume en mayor cantidad. El litio, como no, está de moda. Se utilizan las baterías recargables, particularmente en dispositivos móviles y en los vehículos eléctricos. Ahora posiblemente las mayores demandas vendrán por parte de la construcción de las baterías de los vehículos eléctricos. Cómo no, los polímeros plásticos están en todas partes y se utilizan en una amplia variedad de productos electrónicos, incluyendo las carcasas de los dispositivos, pantallas y teclados. El níquel, menos conocido, pero también de consumo masivo, se utiliza en baterías, imanes y otros componentes electrónicos. Y el estaño, cómo no, es necesario. Se utiliza en la soldadura de los componentes electrónicos en las placas de los circuitos impresos. A nadie sorprende a día de hoy el manifiesto interés de algunas superpotencias de intentar controlar la fuerza de estos recursos en cualquier rincón del planeta, sin escatimar esfuerzo. Se cumple la máxima de que el fin justifica los medios. Desgraciadamente, poner la televisión o poner la radio significa que nos informen de algunos de los múltiples conflictos que existen en el mundo entre diferentes países, en donde detrás única y exclusivamente está el egoísmo y el interés por poseer las materias primas o los recursos del país que es atacado, que está en conflicto. El acceso a estos recursos es vital para muchas industrias, que sin ellas pues dependerían de terceros para ser suministrados, y esto pues lógicamente limitaría el crecimiento, puesto que si el tercero evidentemente restringe
el suministro, pues el crecimiento de la industria y del país que aloja esa industria, pues lógicamente se resentirá. A todo lo anterior hay que sumar que no todos los recursos son ilimitados y algunos, según la demanda actual en tecnología, son realmente escasos. Os voy a contar algunos de ellos y sus aplicaciones para que vislumbréis la importancia. No son como los anteriores, son un poco menos conocidos, ¿no? El helio, que es un gas ampliamente utilizado por la industria, es un gas, como antes he dicho, inerte, que se utiliza en los equipos de resonancia magnética nuclear para mantener los imanes a una temperatura muy baja. Se utiliza también en soldadura para inertizar la atmósfera, en sistemas de refrigeración y en muchos otros usos. Este gas es muy escaso en la Tierra y se encuentra principalmente en el gas natural. El paladio es un metal que, junto con el oro y la plata, y el platino son ampliamente utilizados y que se utiliza en la fabricación de los convertidores catalíticos en los vehículos. Todos aquellos vehículos que están dotados de motores de combustión térmica, pues al final deben ir equipados con un dispositivo catalítico que sea capaz de eliminar algunas de las sustancias que se emiten en los procesos de combustión y que son tóxicas. El platino, aparte de su uso en joyería, es un metal que se utiliza también en la fabricación de los catalizadores en la industria química. No nos olvidemos de que muchas de las moléculas que hoy velan por nuestra salud han sido obtenidas en reacciones químicas donde ha intervenido un catalizador químico que está basado en el platino. Incluso alguna generación de moléculas para tratamientos antineoplásicos contienen metales de este tipo, rodio, paladio, etcétera, ¿no? El rodio es un metal que se utiliza en la fabricación de catalizadores para la industria química también. Y en electrónica pues se encuentran los depósitos de platino y también es uno de los más escasos que se encuentran en la Tierra. El renio, algunos ni lo habréis escuchado nunca, es un metal que se utiliza en la fabricación de superaleaciones, en componentes electrónicos y tiene infinidad de usos. Es muy escaso y se encuentra en los depósitos del molibdeno y del cobre. Normalmente las minas de cobre llevan asociados en pequeñas cantidades otra serie de minerales que son muy útiles en diferentes aplicaciones. El cobalto sí os sonará más, ¿no? Y es un metal que se utiliza en la construcción de las baterías recargables, en aleaciones, en imanes, y la demanda de cobalto, deciros que ha aumentado debido a la creciente producción de los vehículos eléctricos, aparte del litio, lógicamente. Se encuentra principalmente en la República Democrática del Congo. Ya os podréis imaginar el montón de conflictos y los intereses que existen a todos los niveles y en todas las naciones por dominar la extracción de este tipo de metales en la República Democrática del Congo y en otros países africanos que tienen estos recursos tan limitados en otras partes del mundo. Después están las tierras raras, que es un grupo de 17 elementos que se utilizan en la fabricación de imanes, baterías, pantallas de televisores, y son muy escasos también. Y curiosamente estos se encuentran en yacimientos que principalmente están en China, aunque hay pequeños depósitos de estos materiales en otros países. Ya a nadie sorprende que la creciente necesidad de materias primas pueda tener un impacto significativo en el medio ambiente, y es importante considerar formas de minimizar estos impactos a través de prácticas sostenibles y responsables en la extracción, producción y el uso de este tipo de materiales. Sirva como ejemplo lo escrito por Casey Kromhart, que es una ingeniera convertida en reportera y especializada en clima y energía. Y ella dice que la producción de disprosio y neodimio, es decir, dos metales poco comunes y que son utilizados en los imanes de las turbinas eólicas, deberá cuadruplicarse en las próximas décadas. El polisilicio de grado solar será otro producto de moda, pues se prevé que el mercado mundial crezca un 150% para el año 2050. Esto, como podréis imaginar, pues va a tener un impacto bestial, ¿no?
porque, claro, habrá que buscar estos metales o estos materiales donde se encuentren, y esto pues llevará consigo una serie de acciones que no sé hasta qué punto pues serán todo lo éticas que debiesen ser. Sin duda, apasionante la tecnología y todo lo que la rodea, pero no olvidemos que hay aspectos más sombríos en los que debemos pararnos. La extracción y minería de las materias primas pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente. Pueden generar una degradación del suelo, la deforestación, la contaminación del aire y el agua, así como la alteración de los ecosistemas. Hay un gran consumo energético para obtener todas estas materias primas, y la producción y el procesamiento requieren una cantidad enorme, y pues esto lógicamente pues puede aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuir o acentuar el cambio climático. Después, la producción y el uso de materias primas pueden generar grandes cantidades de residuos y desechos que a menudo pues son muy difíciles de reciclar o desechar adecuadamente, y esto puede generar problemas de contaminación y riesgos para la salud pública, no nos olvidemos. Algunas materias primas son recursos no renovables y su uso excesivo puede llegar al agotamiento de los recursos naturales y a la escasez de estas materias primas, con lo cual se crea una incertidumbre en cuanto a los avances de ese tipo de tecnología que utilicen estos recursos que están tan limitados. Después, la extracción de materias primas puede generar conflictos sociales, ya que a menudo se realizan en áreas habitadas por comunidades locales que pueden verse afectadas por la degradación ambiental y la pérdida de sus recursos naturales. En el Acuerdo de París del 2015 se fijaron el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados centígrados. Según los investigadores, incluso en los escenarios más ambiciosos, el mundo dispone de materiales suficientes para alimentar la red global. Además, la extracción y el procesamiento de estos materiales no producirán suficientes emisiones como para calentar el planeta más allá de los objetivos marcados. Aunque dispongamos de los materiales necesarios para construir infraestructuras y de energías renovables, su extracción y procesamiento pueden ser todo un desafío. No hacerlo de forma responsable podría provocar daños medioambientales irreparables o incluso violaciones de los derechos humanos, con lo cual tenemos que estar expectantes y asistir y presionar para que todas estas necesidades que irán creciendo pues se intenten que sean tenidas en las mejores condiciones, tanto para el medio ambiente como para las personas. Se asegura que incluso considerando los materiales de las baterías, que ya podéis imaginar que la demanda será bestial, ¿no?, la conclusión es la misma. Las reservas mundiales de los materiales necesarios para infraestructuras de energía limpia son suficientes, hasta en los escenarios donde la demanda sea mayor. Bueno, puede ser quizá una puerta de esperanza, ¿no?, a toda esta incertidumbre a la que asistimos cuando miramos al cielo y vemos que no cae una gota de agua, que estamos en muchos sitios con sequías pertinaces y no sabemos si realmente el cambio climático el que está modificando la acción del clima. También no llegamos a conocer en profundidad si realmente depende todo de la mano del hombre o hay otros efectos, otras causas que esto lo están cambiando y que no las tenemos bajo control. Yo creo que el principal problema que nos vamos a encontrar va a ser sacar estas materias primas de la tierra. El aumentar la producción de algunos materiales, en especial los necesarios para las baterías, va a plantear retos sociales y medioambientales importantes. Y esto no podemos olvidarlo, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, ¿eh? Solo fijaros que dentro de muy pocos años no se podrán en la Unión Europea comercializar una serie de vehículos, ¿no?, que no estén o que no funcionen bajo un determinado combustible, que lo denominarán sintético, o bien que sean con motores eléctricos. Investigar cómo obtener los materiales que necesitaremos para construir un futuro tecnológico más limpio, sin perjudicar a las personas ni al medio ambiente, deberá ser uno de los principales objetivos. Afirma Papazionau del Banco Mundial que tenemos que idear soluciones que nos proporcionen el material que necesitamos de forma sostenible. Y sí que es cierto que el tiempo apremia. Esta ha sido mi reflexión sobre los retos que nos plantea el desarrollo tecnológico en cuanto a la necesidad de recursos materiales, sin olvidar los energéticos, cuya imbricación no podemos olvidar. Para mí no deja de ser apasionante la oportunidad que nos brinda la tecnología para explorar el alcance de nuestra imaginación.
Antes de despedirme, quisiera agradecer a la audiencia su atención y os pediría vuestra participación para espolearnos sobre temas que puedan ser de vuestro interés. En nuestra web islamac.es con Y podéis dejarnos vuestras opiniones y sugerencias que, aunque no lo creáis, nos ayudan a mejorar. Sin vosotros no tendría sentido nuestras elucubraciones orales. Ya lo sabéis, nos podéis seguir en las plataformas habituales de podcast y, cómo no, en nuestra web. Y esto fue todo, y nos encontramos el mes que viene. Así que muchas gracias por escucharnos.